pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir, y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento, este es el versículo que voy a hacer hincapié, el versículo 11. Después de su sufrimiento, verá la luz y quedará satisfecho por su conocimiento. Mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Qué palabra, hermanos, ¿no? No es una palabra de Navidad. Hoy me preguntaba el pastor Juan Carlos, dice, ¿tenés un mensaje de Navidad? No, le digo, tengo un mensaje para la Navidad. Porque ahora que terminamos el año y que vamos a empezar un año nuevo, a propósito, este miércoles viajo con Juan Pío a Buenos Aires, Patricia ya está allá, le mando un beso a todos. Fue a hacerse unos arreglos dentales. Pero siempre está el año para reflexionar. Muchos llegamos bien volcados, muchos. Por ahí esta palabra nos enfoca en una razón pero bueno, a una de las pruebas que hemos pasado. Felonol decía, parece un ¿no es cierto? Pero un escritor francés, un teólogo, decía que no ha sufrido, no sabe nada. En una sociedad que vivimos, una sociedad hedonista, pararse en un púlpito y hablar del sufrimiento es hasta subversivo. En muchas iglesias hoy en día no se predica esto, ni mucho menos. Al contrario, hay iglesias que se están haciendo millonarias con el lema "pare de sufrir", que es un lema mentiroso. Nosotros hemos tenido en otra congregación donde ministrábamos que ayudar a algunas familias. Me acuerdo de la familia Inirio, unos lindos hermanos dominicanos también estos, que le pedían, los habían turbado pecados para que la gente ore, más fe, más. Entonces, por ahí una oración de $5 no era buena. Estos son los padres de sufrir. Cuidados, queridos. Pasan cosas, es una secta. Pero en muchas iglesias cambiamos un poquito la cosa y decimos, ¿no? En fin, la idea de la felicidad permanente, completa, viene en todos los medios, en televisión, cine, radio, todos los medios de comunicación aumentan esa idea de que el hombre tiene que estar feliz y que si no somos felices, algo pasará con nosotros. El sufrimiento físico o el emocional en la Biblia tiene diferentes causas, aunque en general el sufrimiento es causa del pecado original, de la caída del hombre. Porque Dios nunca había planteado, Dios no es cruel, no es masoquista para con nosotros. Si hubo alguien que tuvo que sufrir para llegar a Él mismo, fue Él, que se hizo hombre y vino y sufrió. Y dice Hebreos que lo hizo una vez y para siempre. Esa es otra de las cosas que nos diferencian de los que ellos que en la consagración de la Eucaristía un nuevo sacrificio. Y luego nos dice que es un privilegio para siempre. Por eso la Eucaristía es una recordación.
no un sacrificio. Pero la palabra de Dios dice que toda la creación gime con dolores y por lo tanto con sufrimientos. Fíjense, Romanos 8:22 dice: sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto. Y aún los sufrimientos de Cristo fueron en relación al pecado, aunque Él nunca hizo pecado. Los sufrimientos en el servicio a Dios son una extensión de la obra redentora de Jesús. Estaba leyendo al Papa emérito ahora sería, pero lo leí cuando todavía era Papa, Benedicto, que en el libro, él escribió 3 libros muy bonitos sobre Jesús de Nazaret, sobre el nacimiento, sobre la Pascua y después sobre la vida eterna. El rey todavía no lo publicó al tercero, me regalaron el segundo y habla de la Pascua. Entonces, Benedicto se hacía una pregunta bien interesante que decía: ¿qué es lo que nos muestra Dios con el sufrimiento de Jesús? Y parte en esta idea. Jesús tiene las dos naturalezas. 100% hombre y 100% Dios. No es como algunos creen, todo Dios y un poquito hombre. O que lo de hombre se hizo, pero que es toda una alegoría, que es 100% Dios y que por eso Jesús aguanta. No es así. Él tuvo las mismas tentaciones que vos y que yo. La única diferencia es que Él no cayó. Pero en su naturaleza humana fue tentado completamente. Y no se apoyó en la naturaleza divina para vencer esa tentación. Se apoyó en los mismos recursos que tenés vos y que tengo yo. Y Benedicto decía esto, que en el jardín de Getsemaní quizás es donde se manifiestan más claramente las dos naturalezas de Dios. Una, la del hombre, cuando le dice: Señor, que pase de mí esta copa. Un hombre que está sufriendo y que no quiere sufrir, que sabe que lo que viene le va a costar y le va a costar mucho, pero se manifiesta en la naturaleza divina cuando dice: Señor, pero que se haga tu voluntad. Y Benedicto hacía esta razón, que el sufrimiento nos permite en la obediencia tomar un poco del carácter divino, del someternos a la voluntad de Dios, aunque nos cueste. Él trata, y la palabra lo dice de 1000 maneras, de manifestar, de moldear a nosotros un carácter como la imagen de Jesús. Pero a veces, mediante el sufrimiento, Dios trabaja con nuestro orgullo. O como decías vos, Cristian, con nuestra falta de perdón. Hoy el hermano nos dio una enseñanza extraordinaria. Muchas veces no perdonamos a otros, pero muchas veces no pedimos perdón y no podemos ser sanados. Es una cosa elemental. O sea, ¿cómo podemos pedirle a Dios sanidad si tenemos raíces que nos están llevando, si que no las cortamos nosotros? El sufrimiento, a veces, es la única opción que le dejamos a Dios para trabajar en nuestra vida. Hay una realidad que es humana. Nadie puede evitar el dolor y tampoco puede evitar el sufrimiento. Y cuando llega hay que enfrentarlo con valentía. Vos hiciste cosas de muchísima fe, tiraste las medicinas. Yo no sé si me hubiese atrevido a hacerlo. Pero te aferraste a una verdad que vos sabías que el Señor te había dado y que es una realidad permanente. El Señor tiene poder en todas circunstancias. Y si no cambia esas cosas, no es porque sea malo. Algunos piensan: pero ¿qué Dios tienen ustedes que permiten tantas muertes? Nosotros no estamos a favor de la muerte. Pero no podemos entender la razón completa de Dios, porque Dios vive en un eterno presente y nosotros lo queremos manejar en este instante solamente. Entonces, ¿por qué pasan cosas malas cuando Dios está? Pasan porque estamos en el mundo y en el mundo pasan cosas malas. No es porque Dios las produce para castigo nuestro, como algunos que piensan que cuando somos pobres es porque estamos pecando. No, Señor. A veces Dios permite situaciones para que nosotros podamos hacer ayuda a otros, para poder darle la situación a otros. Recuerdo claramente cuando Agustín se fue de la casa y pecó, y lo comento porque él me ha dado autorización a contar ese testimonio. Él me dijo: papá, porque yo tenía que entrar a trabajar a tiempo completo en la iglesia, y justo me lo dice la noche anterior. Y yo doy este testimonio
Y cómo manejé la situación con mi hijo ayudó a muchísimas familias que estaban sentadas a saber de que los pastores no somos inmunes a que nos pasen estas cosas. Y que no hay nada que podamos hacer para que Dios nos libre de esto. De esas cosas que pasan en el mundo, porque por el pecado de Él también sufríamos nosotros, pero las consecuencias eran de Él. Pero nunca se terminó el amor de nosotros hacia Él, ni se ha terminado. Gracias a Dios después reconsideró, vino, pidió que lo casáramos, y está viviendo una vida que en términos morales parecería una vida buena, pero todavía le falta el amor al Señor. Pero estamos orando y seguimos en fe. Amén. Pase lo que pase, siempre seremos victoriosos, pero a veces nos queremos agarrar a una parte de la palabra. Yo les leí Romanos 8:22, pero la verdad es que la mayoría de la gente prefiere quedarse con Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todo ayuda a bien. Y usted puede decir sí y amén, pero no me venga a decir que si usted peca le va a ayudar a bien. No, señor. Porque se está olvidando de Romanos 8:27, 25, 26, 23, 24, 22. Que el sufrimiento también nos acerca a Dios y revela la plena naturaleza de Cristo. Lo que el apóstol Pablo está diciéndole a los romanos, a los judíos que vivían en Roma, es: si ustedes aman a Dios, si ustedes le entregaron la vida a Dios, si ustedes hicieron un compromiso real con Dios a través de Jesús, va a haber persecuciones. Va a haber sufrimientos, pero no se preocupen, porque a los que aman a Dios, todo ayuda bien. A veces queremos torcer tanto la Escritura, que pensamos, bueno, pues si yo hago algo mal porque mi carne me pide, de todas maneras el Señor lo va a transformar en bendición. Es muy probable que lo pueda hacer, si lo quiere hacer, pero no es lo que dice la palabra, por lo menos no es lo que dice ahí. Pase lo que pase, sí, como dice Romanos 8:31, vamos a ser victoriosos. Todo lo puedo en Cristo. Empecé diciéndoles que me fortalece. Por supuesto, esa es la victoria, pero a veces somos victoriosos a través del sufrimiento. Primera de Corintios 15:57 dice: pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesús. Romanos 8:37. Y sin embargo, en todo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Sufrir, la palabra sufrir viene de la raíz etimológica del latín sufere, que quiere decir sostener, soportar, llevar. Eso es sufrir. Sufere. Sufrir un peso, llevar un peso, sostener un peso. Entonces, puede que la podamos entender como un proceso transformador hacia nuestra madurez, que da base suficiente para que no se vean nuestras destrezas, sino la gloria de Dios. Porque lo importante no es que saliste, que sí es muy importante. Lo importante es que hoy pudiste contarlo y que se lo vas a contar a millones de personas, y que es la mano de Dios haciendo los milagros que están relatados en la Biblia y que van a seguir relatándose mientras haya gente que ame y siga al Señor. Eso es lo importante. Lo importante es que ese sufrimiento no paró en que retuviste la vista, y gloria a Dios por eso. Pero es que lo podés contar. Que te dio una madurez, que te dio un peso de la gloria de Dios diferente. Vos podías declarar hoy, como Job, que de oídas te había oído. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido conocimiento de oídas? Hasta que el Señor hace que alguien toque a nuestra puerta en el momento que lo necesitemos y nos traiga ese plato de comida que no estamos teniendo. Un milagro práctico, cosas sencillas. Hasta que un amigo nos llama o hasta que un hijo llora y sepamos que está mal y que hay que ir a verlo. ¿Se dan cuenta? Segunda de Corintios 4:17 dice: pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. La palabra misma lo explica. Entonces a veces nosotros queremos entender las cosas, pero queremos entender las cosas prediciendo lo que Dios va a hacer, y a Dios lo entendemos una vez que pasamos por el lugar. Y cuando llegamos, miramos para atrás y decimos: ese era el propósito. Nosotros no vinimos a Miami traicionados por compañeros de trabajo míos. Traicionados. Me mandaron a un lugar lejísimos de donde estaba mi oficina para que me cansara.
A mí en realidad me trajeron a Miami para no pagarme la indemnización de acuerdo a la ley argentina en una empresa editorial, porque en Argentina a los periodistas hay que pagarles muchísimo dinero. Una indemnización especial de 6 meses de trabajo, más un mes de trabajo por cada año de servicio. Yo tenía casi 20 años de servicio. Me tenían que pagar un montón de plata. Entonces, ¿qué hicieron? Dijimos, lo trasladamos y lo cansamos. Teníamos la oficina en Coral Gables. Sherma trabajó conmigo, sabía, en Coral Gables, y todos los ejecutivos vivían por allá, pero a mí me mandaron a Briarwood, a The Falls, atrás de The Falls. Me eligieron el departamento, ni siquiera me dieron la opción. Llegué la primera semana acá y me dijeron, no hace falta que vengas. Pues estaban en reuniones de ejecutivos, me iban a echar. Era claro. Y yo podría mirar todo eso con muchísima bronca. Pero cuando vos ves lo que se desata a partir de la bendición de Patricia, porque en realidad mi carne era agarrar el recurso humano. Yo decía, agarro la plata, me hago echar en Argentina y no me voy. Ya había ido a consultar a un abogado. Un tipo que nos había ganado a nosotros mismos indemnizaciones. Vos trabajaste en la revista, Richie. Indemnizaciones para otros gerentes que se sintieron despedidos y nos sacaron fortuna cuando yo estaba ahí. Dije, voy a ver al mismo tipo. Y fui a verlo. Me dijo, su caso lo ganamos. Y yo dije, con esto me compro una flota de remises y voy a manejar remises. Contar lo que es un remis. Un remis es como el Uber acá, o sea, los coches que vos sos chofer de medio alquilado de lujo, más o menos. Un taxi de lujo. Qué buen servicio. Y a mí, que me encanta manejar, menos mal que mi esposa me puso los pies sobre la tierra en el momento. Me dijo, Esteban, me empezó a describir no virtudes, sino defectos míos. Dice, te gusta ser primero en todo. Vos no te aguantás manejando un coche 2 meses. Vas a quejarte el resto de tu vida. Dice, vamos a probar 6 meses, ¿qué nos cuesta? Y en 6 meses el Señor transformó nuestra vida de una manera diferente. Pero tuvimos que dejar a los chicos allá, tuvimos que venir con Marita solos, tuvo que haber una separación, hubo intrigas de por medio, hubo abandono. Pero no solamente que el Señor me permitió conocerlo a Él. El otro día me escribió Darío Manuquian, porque se va de nuevo misionero a China, 1 año más. Vuelve ahora con su grupo, un muchacho que estaba con... ¿Ustedes lo conocieron a los Manuquian acá? Y entonces quería Biblias en chino, y nosotros tenemos unas buenas Biblias en chino de la nueva versión en chino contemporáneo. Es la única Biblia que hay en chino contemporáneo. Y entonces habla y me dice, no sé si te vas a acordar de mí. Le digo, ¿cómo no me voy a acordar de ustedes si son parte de nuestra conversión, de nuestro proceso? Es lo que vivíamos en ese lugar donde me mandaron para que me cansara. El Señor puso ángeles alrededor de nosotros y nosotros caímos, ya estábamos ahí. ¿Me entendés? Pero Dios me tenía que quebrantar a mí. Tenía que sacudirme. Tenía que hacerme sentir solo, traicionado. Y a veces los sufrimientos son parte de lo que uno mismo se busca. Porque yo había estado en las mismas intrigas con otros. Las crisis generan cambios, dan posibilidad de cambio. Yo había estado en las mismas cosas con otros. O sea, yo mismo me la busqué. ¿Te das cuenta de lo que te estoy diciendo? Pero eso uno lo entiende cuando mira para atrás y decís, ah, es esto lo que quería el Señor. Ahora me trajo acá para darme una cosa diferente. Te voy a decir una cosa, después de que pasé la crisis, no tardó 6 meses, que eran tan incompetentes todo lo que me estaban haciendo la cama a mí, que no solamente no me echaron, sino que me promovieron y terminé siendo, mis últimos 2 años de carrera en la revista, presidente de la organización. Pero yo tenía que pasar un proceso muy difícil. ¿Qué pasa si uno en ese proceso, en vez de empezar a ver la mano de Dios, empieza a quejarse con Dios? Hebreos 5, 8, 9 dice, aunque era hijo, mediante el sufrimiento, aprendió a obedecer. Y consumada su perfección, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que obedecen, y fue perfeccionado a través de las aflicciones, dado que llevaría muchos hijos a la gloria. El sufrimiento que perfeccionó a Jesús
Esa naturaleza divina que se le inspiró en Getsemaní le dijo, pero hacé lo que vos quieras, papá. Yo sé para qué vine. Es lo que permitió que vos y yo hoy estemos glorificando su nombre. Hebreos 2:10 dice, en efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. El grano de trigo fue el Señor. ¿Para qué? Para que en nosotros se diera el fruto. Nadie puede experimentar el poder de Dios si no pasa por una etapa de sufrimiento. Entonces yo les digo, reflexionemos las cosas hermosas que hizo el Señor con alegría. Y pensemos también las cosas duras que nos han pasado y agradezcamos, porque estamos vivos a pesar de todo. No nos mató, nos fortaleció. Es un buen tiempo para agradecer eso. No nos mató, nos fortaleció. Cuando vemos nuestros nietos con cosas complicadas, cuando vemos chiquitos enfermos, cuando vemos noticias y noticias y noticias y noticias, pero si no nos mata, nos fortalece. Nos da más fe en el Señor. Juan 12:24 dice, ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. El Señor le mostró a Pablo que iba a sufrir por servir a Dios. Filipenses 3:10, lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar de sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Y Él enseña, Pablo, que el siervo de Dios debe ser sufrido. Y le dice a Timoteo que sufra como un buen soldado de Cristo. Sufrir, sostener, soportar, llevar la carga. Segunda de Timoteo 2:3, comparte nuestros sufrimientos como buen soldado de Jesús. 2:24, que un siervo del Señor no debe andar peleando, más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Y Pedro también dice algo parecido, que él nos da el ejemplo, 1 Pedro 2:20 y 21. Dice, pero ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito alguno si soportan a los que los maltratan por hacer el mal? O sea, no es ningún mérito pagar una consecuencia. Dice, en cambio, si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles el ejemplo para que sigan sus pasos. Sufrir por andar en el pecado es una cosa completamente diferente a sufrir por amar a Dios. Pero hay algo cierto, el ser humano sufre por su pecado, pero nosotros no. Pero eso no nos garantiza de que no suframos. Desastres naturales traen sufrimiento, muertes en la familia, puertas cerradas en el trabajo, desilusiones. Querido, estamos a 14 de diciembre del 2014, pero quizás todavía no sea demasiado tarde para aprender del sufrimiento que hemos pasado y para empezar a encontrar respuestas de lo que Dios hizo. Y si ya pasamos, mirar para atrás y decir, gracias Señor, esto es lo que vos tenías. Yo no lo entendía, pero esto es lo que vos tenías. Es un buen tiempo para adorar a Dios en toda circunstancia. Y sobre todo, invitar a otros a acercarse a caminar con Dios. Una de las cosas que más me sirvió a mí en la vida cristiana es poder ver siervos de Dios que sufrían sus propias cosas. No por el pecado de ellos, quizás por el pecado de otros, pero ver cómo las resolvían. Gente transparente que pudo mostrar cómo salió adelante a pesar del sufrimiento. Nuestros vecinos están necesitando eso. Que vean eso distinto a nosotros. Que nos hagan preguntar, ¿y ustedes qué tienen? Que nosotros no tenemos. Lo que pasa es que cuando nosotros estamos en una prueba, somos capaces de seguir confiando en Dios. Porque sabemos que la palabra de Dios
es sí y amén. Gracias te damos, Padre, por la palabra. Gracias, Señor, por poder traer a los hermanos, Señor, este aliento de saber de que no es crueldad, no es abandono, no es falta de amor, ni mucho menos, Señor. Pero que tú nos dejas, Señor, con esa gentileza que tenés. Nos vas cuidando para pasar el camino, pero casi no nos vamos dando cuenta, porque vos vas adelante, separando las cosas que pueden matarnos, para que en realidad la prueba nos fortalezca. Y te damos gracias por eso, porque también nos enseñas a que confiar en ti no es una opción, es la única decisión en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.